cuando el hombre se enseñorea del hombre, hay alguien arriba de los demás, y ahí la teoría política del Eclesiastés parece que está muy clara y es como muy cuadradita y muy sólida, pero el remate acaba con todo. Cuando el hombre se enseñorea del hombre, ¿para qué? ¿Cómo termina? ¿Para qué? Para su propio mal. Para hacerle mal. Para hacerle mal. Entonces el poder en las manos de una sola persona, versículo 3, él hará todo lo que quiera. 4, pues la palabra del rey es soberana y no se discute. Es el totalitarismo, es el despotismo de la antigüedad. La palabra absoluta de los reyes, de los monarcas. Dice José Vilches, en la página 4 de nuestro boletín. Se trata ahora de acertar con la actitud más adecuada del consejero o súbdito ante el poderoso príncipe. Aquí el sabio, por eso las dos primeras preguntas que están en verso al principio del capítulo 8, ¿quién como el sabio, quién como el que sabe interpretar las cosas? Van a delinear en el capítulo un retrato del consejero sabio, que por supuesto sigue siendo súbdito del príncipe poderoso. Que Cogelet, a partir del versículo 6, hace extensiva esa actitud a todo hombre ante realidades impalpables, en la página 4, hermanas, al final, e incontrolables, realidades impalpables e incontrolables que dominan al hombre de toda condición y en todas las circunstancias de la vida, como es la muerte. Entonces el capítulo, los versículos 1 al 9 de Eclesiastés 8, se ocupan del poder y de la muerte, de las dos cosas, de las dos realidades. No son excluyentes, pero sí se relacionan. Segundo párrafo. Un tema muy querido de la sabiduría tradicional del Oriente Antiguo era precisamente el de instruir adecuadamente a los consejeros y ministros reales. Hoy que estudian relaciones internacionales y ciencias políticas, todas esas disciplinas de hoy, para ser buenos consejeros que sepan de política internacional, de política económica y todo eso, hoy. ¿Y los instruían los qué? ¿Quiénes los instruían acá? Esa es la pregunta. Porque todos los monarcas tenían consejeros y ministros reales, pero el Eclesiastés se está subiendo al tren de este prototipo del sabio, dice, que llegó a ser precisamente el buen consejero real. Si recordamos, por ejemplo, la historia del rey David y tratamos de recordar a las personas que estaban al lado suyo, también de Saúl, pero sobre todo muy al principio de la monarquía en Israel, hay varios nombres. Yo recuerdo cuando menos ahorita dos. Abner era uno, el otro era Joás, era el otro consejero. ¿Qué también aconsejaban a Saúl o a David para hacer lo que hicieron? Mal. No necesariamente, no todo el tiempo fue así. Podían equivocarse en algunas cosas y en otras no. Porque estos personajes, a ver, cuando surgió la monarquía en Israel, y para eso está el primer libro de Samuel, capítulo 8, para explicar eso, Dios le dice al pueblo, ¿quieres rey? Bueno, lo vas a tener, pero tienes que cargar con todo lo demás que implica tener monarca. Vas a tener una corte, vas a tener un harén, vas a tener una leva, se va a llevar a tus hijos para la guerra, vas a tener impuestos, vas a tener un palacio, cuando menos 5 cosas. Y una de ellas que mencionamos ahorita en segundo lugar es la corte real. Y ahí en la corte, todos eran súbditos. En la corte estaban estos consejeros. Los consejeros, los generales, la gente cercana. Hoy diríamos el gabinete. Diríamos hoy, pero era la corte real. Ese capítulo del libro de Samuel dice textualmente que el pueblo tendría que acostumbrarse a cargar con todo eso y a pagar
por tener todo eso. Tenía que mantener al rey, a su familia y a la corte. Y en la corte siempre ha habido zánganos. Claro. En las cortes siempre ha habido vividores. ¿Cómo está la fecha? Yo no dije eso, lo dijo usted. ¿Cómo está la fecha? En las cortes siempre hubo, todavía hoy hay cortes reales en Europa y en otros países asiáticos incluso, árabes particularmente. Y entonces la corte, dice aquí el pasaje, tenía que incluir a los consejeros reales, que unos podían ser muy buenos, otros muy malos, otros entraban solamente por recomendación, otros por verdadero valor, por verdadera importancia, por verdadera capacidad, pero la hermana Ivonne ya preguntó muy bien, ¿y a ellos quién los instruía? ¿Quién los instruía? ¿Quién? Hoy Ellos sabemos mismos. dónde estudian, pero en esa época, ¿quién los instruía? ¿Ellos mismos? Eso es lo que el Eclesiastés discute aquí. Nuestro pasaje trata de averiguar quién es el verdadero sabio, por eso así empieza. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe interpretar las cosas? Hoy podríamos poner incluso algunos nombres, algunos ejemplos de eso que en los últimos años aquí en nuestro país se ha mencionado mucho, que es la presencia y la realidad, la caracterización, el concepto de intelectual orgánico. Ay, sí. Ese concepto que viene de Italia, el gran pensador marxista italiano Antonio Gramsci. ¿Quién es el verdadero sabio? ¿Quién? Salomón. ¿Verdad? Bueno, en esa época no estaba Salomón. Pero sí se volvió un prototipo de la sabiduría. Era un modelo. Para nosotros hoy sería modelo y contramodelo también al mismo tiempo. Hoy, por las cosas que ahora Porque se pueden ya lo decir estamos de él. Porque Llevamos siglos después, en su época no se le veía así. Nuestro pasaje entonces trata de averiguar eso y en parte, dice, lo va a identificar con el buen consejero. ¿Qué hace el buen consejero? Dice aquí. Es aquel que sabe encontrar una salida airosa. Airosa no significa que sea óptima, ¿eh? No, airosa en toda circunstancia embarazosa. airosa quiere decir pues algo así muy leve, ¿no? En cierto modo, hasta cierto punto. Airosa puede ser elegante, puede ser diplomática, puede ser la mejor posible dentro de lo malo, ¿sí? Salir airoso. Sí. Cuando un gobernante en una reunión pública y demás sale muy bien, el que sale bien es él. Cuando sale mal, la culpa la tienen los asesores. Siempre. Por supuesto, él no va a tener la culpa de eso, porque le están pasando datos, tarjetas, información ya procesada, ya elaborada, ya trabajada, estadísticas, datos, análisis y demás, que él por supuesto no elaboró, pero para eso está el equipo, ¿no? Y si los datos están mal y él los lee y están mal, los que quedan mal por supuesto son los asesores, que ese sería otro término hoy, los asesores de los gobernantes, ¿no? Que hay asesores de diferentes tipos, dicho sea de paso. Tercer párrafo. Tradicionalmente en Israel, ¿quiénes eran los que interpretaban los acontecimientos? Los profetas. Los profetas, volviendo otra vez al caso de Saúl, David, Salomón y todos los demás reyes que vinieron en las dos líneas, la línea de Israel y la línea de Judá, los profetas podían o no estar en la corte. Y hoy en la actualidad tenemos un verbo que es muy, muy bueno para explicar qué pasa cuando un gobernante logra cooptar. Algunos no le ponen doble, pero sí lleva doble O. Cooptar a un buen personaje que pueda ser buen consejero, pero lo ve el gobernante y dice, qué barbaridad, este está en la oposición, pero es muy bueno. ¿Cómo le hago? Y el resto de los consejeros dicen, coóptalo, maicéalo, decimos, ¿no? Y se contrata y se le habla y le dice, pues vente conmigo, mira, y lo coopta. Lo contrata,
lo atrae hacia sí y vente a formar parte de mi equipo. Eso pasaba con algunos profetas en la antigüedad. No todos los profetas se dejaban cooptar. Porque ser cooptados por David, por Saúl, por Salomón, por cualquiera de ellos, significaba estar en la corte, participar de los intereses de la corte, de los estilos de la corte, pero sobre todo de los propósitos y objetivos del gobernante para su momento. Bueno, de hecho vemos que a veces cuando algún rey necesitaba algo de algún profeta, lo tenía que ir a buscar a la montaña, oye, ve y búscame a fulano, tráelo, porque no está aquí en la corte. Claro, Los que están así. era de los que no estaban en la corte, los que sí estaban. Isaías, por ejemplo, estaba en la corte. Era ¿Ese siempre estaba en la corte? No siempre. La hermana acaba de mencionar algo que es muy claro. Tenían que irlo a buscar a las montañas lejanas porque se sabía que allá estaba el profeta principal de la época, como Elías. Sí, como Elías, pero hay otros ejemplos quizá no mejores, sino como más explícitos, más claros. Por ejemplo, Amós. Amós es de un territorio y se va a predicar al otro. Sí, sí. Así. O sea, Dios hace una jugada maestra. A ti no te van a cooptar porque tú no eres de ese lado del imperio, eres del otro. Te vas al otro, era Israel y Judá, era de uno y se va a predicar al otro. Entonces, la jugada política de Dios es maestra. Tú eres de este reino, pero te voy a mandar a predicar al otro. Y entonces el otro, allí en el reino contrario, lo reciben y dicen, pero ¿qué andas haciendo aquí? ¿Quién te mandó a predicar aquí? Y los profetas oficiales del otro reino se lo dicen directamente y en el texto está, vete a predicar a tu tierra, tú no tienes por qué venir a predicar acá. Y entonces la jugada política maestra de Dios es grandiosa, porque lo manda a predicar. No aplica tanto porque Jonás va a predicar a otro territorio extranjero. Aquí son los dos brazos, digamos, las dos ramas de Israel. Israel y Judá. Entonces dice acá, los profetas ¿qué hacían? Tercer párrafo de la página 4. Ellos eran capaces de descifrar, qué bonito verbo es, descifrar en los hechos históricos la voluntad del Señor. Ese era el propósito de la profecía. Descifrar en los hechos históricos la voluntad del Señor. El profeta hoy diría, a ver, ¿qué significa que el gobierno de Israel actual, de 2024, ataque una sede diplomática de un gobierno enemigo suyo, que es Irán, en un territorio que no es de ninguno de los dos, que fue en Damasco, en Siria, y asesine o mate a unos dirigentes del gobierno, representantes del gobierno islámico de Irán? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Una provocación, una ejecución, una advertencia, una amenaza. Y a los pocos días el gobierno de Irán responde y le manda unos 300 misiles, drones y demás al territorio de Israel, solo impactan 2 o 3, pero esa es la respuesta. Sí, pero digo, eso es lo obvio. Eso es lo obvio. ¿Cómo? Venganza. Digo, pero eso es lo obvio. No, el profeta dice aquí, tiene que enfrentarse a cosas como esa y descifrar en los hechos históricos la voluntad del Señor. Eso es otra cosa. Ahorita que hablábamos de la teoría política de Thomas Hobbes, de la frase que está ahí en el pizarrón de el hombre es el lobo del hombre, para explicar el versículo 9 de Eclesiastés 8, de que cuando el hombre se enseñorea del hombre para hacerle mal, ahorita que comentábamos eso, aparece precisamente el dilema, no el dilema, sino la teoría política, que debo decirles, hermanos y hermanas, la teoría política lo ha estudiado absolutamente todo acerca del comportamiento de los gobernantes. Para la teoría política no hay ninguna sorpresa. Por eso cuando oye uno a un periodista improvisando teoría política en sus comentarios, pues el pobre señor está perdido, asombrándose de que pasó esto políticamente. No, si hubieras estudiado la teoría política, no estarías asombrándote de por qué pasa esto con este político. La teoría política lo ha estudiado absolutamente todo. Es que los chapulines,
Sí, eso ya está estudiado políticamente. Es que el populismo, Bueno, sí. ya está estudiado, todo, absolutamente todo lo que Pues sí. hace que se desgarren las vestiduras los pseudoteóricos de la política, que son periodistas y que no se han especializado en política y que deberían, dicho sea de paso. La teoría política lo tiene estudiado absolutamente todo. No hay ninguna sorpresa para la teoría política, ninguna. El Eclesiastés se mete en camisa de 11 varas y se mete a la teoría política de su época. ¿Sí? Entonces los profetas, ¿qué tenían que hacer? Descifrar en los hechos históricos la voluntad del Señor. Hay que decir, hoy que hemos estado citando varias veces los libros de Samuel, Reyes, sobre todo Crónicas, esa parte, aunque cuenta la misma historia. Samuel y Reyes, sobre todo, en Samuel y Reyes hay todo un comportamiento político de Dios y de los seres humanos. En los libros de Samuel y Reyes encontramos el comportamiento, la política de Dios y la política de los seres humanos. Cuando coincide, maravilloso. Coinciden. Cuando no coinciden, hay muchos problemas. Cuando no coincidían, más bien, ¿no? Porque fue historia pasada. Descifrar en los hechos históricos la voluntad del Señor. Encontrar, ¿qué cosas? Los signos de los tiempos. Esa frase aparece mucho en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los signos de los tiempos que se vivían en el Nuevo Testamento? Y ahí están varias citas que dan muestra de eso. Isaías 7, 10, 31, 37, Jeremías 18, 21, 46, etc. Ahí están los profetas en acción, descifrando los hechos históricos para encontrar la voluntad del Señor, los signos de los tiempos. Pero resulta que en los tiempos de Cogelet ya no se veían profetas. Menudo problema. Ya no hay profetas. Salmo 73, Salmo 74 sobre todo. El pueblo lo dice textualmente en el Salmo. Ya no tenemos profetas. Ya no hay quien nos indique qué hay que hacer. No tenemos rumbo, no tenemos brújula, no sabemos cuáles son los signos de los tiempos. No lo sabemos. ¿Es por el exilio? Es por el exilio, pero más que por el exilio, el desgaste ya venía desde antes de que aconteciera el exilio. Desde antes. Los profetas, no debemos olvidarlo, todavía creían en la política. Creían en la negociación. Creían que era posible un profeta acercarse a un rey y decirle, como el caso de la viña de Nabot, oye, esto que hiciste está muy mal delante de Dios. Eso era una negociación política. Se anunciaba el mensaje de Dios de que estaba mal hecho algo por parte del monarca, que dice el versículo 3 y 4. La palabra del rey es soberana. Él va a hacer lo que quiera y no va a rendir cuentas a nadie. Hoy, en los gobiernos contemporáneos, siglo XXI, existe una cosa que se llama rendición de cuentas. Auditorías económicas. Las políticas no, porque son más complicadas, pero hay auditorías económicas para los gobiernos. Rendición de cuentas, lo cual no había hace 100 años. Tan poco como 100 años no existía la rendición de cuentas, o menos. Por lo tanto, si no había profetas, ¿quiénes tenían que hacer esa tarea? ¿Quiénes? Los sabios. Los sabios. Los sabios. Los sabios son los terceros en discordia. Sacerdotes, profetas y sabios. A los reyes los hacemos a un lado porque no están en el paquete, porque no formaban parte originalmente del plan de Dios. Los sacerdotes sí. Los profetas a regañadientes, pero también. Y los sabios, en tercer lugar, a muy regañadientes, pero también. Si no estaban de acuerdo los profetas y los sabios, ¿qué pasaba? La cosa sacaba chispas. De hecho, los sabios, por eso llegaron a ser los terceros en discordia, porque se dieron cuenta los sabios acerca del desgaste religioso y del desgaste político y espiritual de la vida del pueblo, lo que el hermano plantea sobre el exilio. O sea, el exilio llegó porque el desgaste fue tan grande. Claro,
estaban a merced de las grandes hegemonías de su tiempo, Babilonia, Siria, Egipto y demás. Israel era una cosita de nada, o sea, era un lugar de paso y podía caer en manos de cualquiera, y cayó de hecho, ¿no? Entonces viene el exilio, y el exilio acaba para siempre con la monarquía. La monarquía desapareció para siempre. Estoy pensando que a pesar de que ciertamente los reyes no estaban en el paquete, ¿cómo Dios previó la protección del empoderamiento del reino? Porque por eso estaban los profetas, los sabios y ¿quién? Profetas, sacerdotes, al revés, sacerdotes. Porque ya sabía Dios que el hombre se empodera, domina y Sí, ahí es donde... sí, pero hay algo más en Samuel y Reyes, Crónicas menos, pero también. La dinámica política humana siempre ha sido autónoma. Siempre ha sido autónoma. Si los actores de los sucesos políticos son creyentes, eso es otro tema. Pero la dinámica política humana siempre ha sido autónoma. Había teocracias, había cultos, sacerdocio, rituales, sacrificio y todo, pero como bien dice Eclesiastés, el rey hacía lo que se le antojaba. El rey no le rendía cuentas a nadie. En Israel, Salmo 72, que es donde está el retrato de lo que debía ser el rey hebreo, a diferencia de los demás, en Israel el rey tenía que someterse a Yahvé. En los demás pueblos también se rendían los reyes a sus dioses, pero eran más autócratas, eran más dictadores. En los demás pueblos no había un profetismo. Bueno, sí había profetismos, pero no eran profetismos contestatarios, que fueran a poner en su lugar a los reyes, a los monarcas. Por eso los profetas también son los primeros ombudsman, también son los defensores de los derechos del pueblo. No había derechos humanos como tales, pero sí había defensa. Nabot no puede defenderse por sí solo, pero el profeta va y defiende a Nabot. Has cometido una brutalidad, has cometido un error delante de Dios, has abusado de tu poder y eso Dios no lo tolera. Eso le dice el profeta al rey. En otras culturas eso no pasaba, pero aún así la dinámica política ya era autónoma desde siempre. Siempre lo ha sido. Con todo y el poder de sacerdotes que incluso gobernaban. Hay que ver en la Francia del siglo XVIII, XVII, XVIII. Hay que ver al cardenal Richelieu, por ejemplo, mandando en Francia. El cardenal Richelieu, dirigiendo al país, pues. El religioso dirigiendo al país, ¿no? En Inglaterra también pasó. En España ni se diga. Aquí mismo en la Nueva España tuvimos arzobispos virreyes al mismo tiempo. Hubo arzobispos virreyes en Nueva España, ¿no? Entonces, a eso se refiere aquí, en esta parte, porque ahora los sabios tenían que interpretar los asuntos. Los sabios, los recién llegados, eran los últimos, no porque no los hubiera habido antes, pero ellos no tenían la responsabilidad, como dice aquí, de abordar, de interpretar los asuntos, especialmente los de alcance más general. Tal vez los más finos no. Bueno, en este momento, volviendo a lo que dijo nuestro hermano Miguel, Andrés, al ser ya súbditos de otro pueblo, ¿a qué rey se está refiriendo el Eclesiastés? Si ya no hay rey en Israel, ¿a qué rey se tiene que referir entonces? A los reyes extranjeros, a los dominantes, a los de Persia, a los de Antíoco, a ellos tenía que referirse, porque ya no hay monarquía en Israel. La monarquía desapareció para siempre. Y el Israel antiguo también. Por eso cada vez que llegamos al tema de 1947-48, que ahora mismo está de nuevo en la mesa, esta semana se votó nuevamente para que Palestina sea miembro con todo derecho de la ONU y se fue para atrás otra vez. Volvemos al problema de 47-48 del siglo pasado. El designio de las naciones de la época fue que hubiera 2 estados en ese territorio y eso no se ha cumplido cabalmente. ¿Sí? Bueno, entonces ya no hay monarquía en Israel. Último párrafo. En estos versículos, para que después vayamos al texto tal cual, porque el texto está verdaderamente, decíamos hace rato antes de que llegaran todos,
Eclesiastés 8 del 1 al 8, que está en verso, es un gran poema político y que tiene que ver también con la muerte, pero sobre todo es un poema político. Hay poesía política muy buena. A veces la poesía política es un panfletario, por ejemplo la de Mario Benedetti. Cuando Mario Benedetti se ponía a pontificar sobre la política, adiós. Adiós. Cuando no hacía eso, Benedetti es un extraordinario. Cuando no, los poemas se echan a perder. Y pues hay mucha gente que idolatra a Benedetti y dice, ay, sí, pero no, los poemas de tema político son panfletos, ya no son poemas. Este poema de Eclesiastés 8 no es un panfleto, es un poema político y teológico. Cuarto párrafo. En estos versículos, Cogelio recomienda ¿qué le recomienda al sabio que está coqueteando con ser parte del poder y que va a ser consejero? El Eclesiastés está viendo esa práctica en los gobiernos, ya dijimos, de los otros pueblos dominantes, porque Israel ya no existe. Ahora, otra situación que se vive en Israel, donde la política regresó al interior del pueblo, fue cuando los religiosos se volvieron lacayos del imperio de turno. Del imperio de turno, con los de la familia de Antíoco, los seleucidas. Ya hubo transacción entre las familias sacerdotales corruptas de Jerusalén con el gobierno de la época. Entonces, estas hegemonías, Antíoco y demás, lo que viene después, y Roma también, va a subrogar un poco de su poder a los religiosos para tener controlado al pueblo. Pero es el poder religioso al servicio del poder político de la hegemonía de turno. Por eso el Sanedrín de la época de Jesús tiene algo de poder. No demasiado, porque no podían controlar las cosas. Pero cuando Pilato ha negociado con el Sanedrín la muerte de Jesús y finge que está muy arrepentido y se lava las manos, hace todo ese show, que sí le ganó, sí tuvo réditos políticos por hacer eso. Era un buen político en eso. Eso ya está negociado. La muerte de Jesús ya está pactada. El Sanedrín sabe que está controlando y manipulando al pueblo. Y el Sanedrín, y hay un momento en el que se dice, textual, mejor que muere él y no que nos vengan aquí a hacer una matazón de judíos. La matazón llegó en el año 70, de cualquier manera. Se pospuso unos 40 años, pero la muerte de Jesús estaba pactada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Se recomienda extremar el tacto y la prudencia en el comportamiento ante el poderoso, para evitar que en él se despierte la fiera de su cólera irreprimible. Eso sí era cólera, eso sí era poder de, como dicen ahora, el poder de fuego, la capacidad de borrar a las personas del mapa. La aniquilación. En América Latina todavía hace 40 años la gente era borrada del mapa y los helicópteros sobrevolaban el océano para ir a tirar a las personas indeseables al océano. Pasó aquí en México y pasó en las dictaduras sudamericanas, ¿no? Hace 40 años estaba pasando eso aquí en México. Entonces, el Estado, acuérdense ustedes cómo definió Octavio Paz al Estado. El Estado es el ogro filantrópico. Eso es el Estado. Es un ogro, y ya sabemos cómo es el ogro. Ahora con Shrek más vemos la claridad del ogro, ¿no? El ogro filantrópico. No deja de ser ogro, pero es filantrópico porque a veces se le puede sacar algo al ogro. Se le sacan recursos, se le sacan becas, se le sacan algunas cosas que el ogro es capaz de proporcionar para tener más o menos contenta a la gente. Pero ese era el Estado para Octavio Paz. No le toques la cresta
al poderoso. No lo incomodes, no hables mal de él, no te pongas en riesgo con el Estado. Hoy se diría así, no del monarca, se diría del Estado. Sí, se diría de eso, ¿no? Se diría de esa manera. Si alguien me hace el favor de pasarle el boletín al hermano antes que yo. Gracias. El ogro filantrópico. ¿Sí se imaginan ustedes a un ogro buena onda? ¿Sí se lo imaginan? ¿Sí? El ogro ya con la definición de ogro. El ogro buena malvado, onda. ¿no? Bueno, ese era el estado para Shrek. Shrek. Estaba más que justificado el terror del súbdito ante el capricho y la arbitrariedad del príncipe de turno que gozaba de poderes absolutos sobre vidas y haciendas. Nada de que espérate, nada de que el Congreso va a intervenir, nada de que esto y que aquello, que me amparo, que nada, aquí no había nada, absolutamente nada, era un poder absolutista total que siguió existiendo hasta después de la Edad Media y llegamos al siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y todavía los gobiernos son absolutistas, con todo y que muchas monarquías ya eran, como España también hoy, monarquías constitucionales con un parlamento. Ya le habían cortado la cabeza a un rey en Inglaterra, ya le habían quitado la cabeza a familias reales en Francia, ya había pasado la Revolución Francesa y en la propia Francia regresó la monarquía otra vez. O sea, de ese tamaño es el asunto. O sea, el Estado absolutista, de hecho así se llama una de las grandes obras que estudian el tema, el Estado absolutista como tal, se niega a desaparecer. No puede desaparecer tan fácil. Y si desaparece, reaparece de otras formas y otras maneras. Por eso la vigencia de Eclesiastés 8, del 1 al 8, que ya el tiempo está justo. Termina. La vida en la corte y en general el trato con los más poderosos se rige por unas normas convencionales muy rigurosas que no se pueden quebrantar. Bueno, ahora se quebrantan hasta los convenios de Viena, ¿no? Se trata fundamentalmente de adular al poderoso y el Eclesiastés lo sabe. Si te dejas, aquí está el verbo, si te dejas cooptar, pues ya la hiciste en el gobierno de turno. Porque se muere el gobernante que te cooptó y viene otro que no te conoce y entonces vas a quedar en el limbo. Y a lo mejor se te voltea y el nuevo gobernante te persigue o te desaparece o hace algo contigo. Entonces tendrás que volver a negociar con el nuevo, ¿no? Para ver si quiere cooptarte o no. O igual te dice, no, ¿sabes qué? No me interesas hoy. Tú ya no me interesas. Estuviste con el otro y si igual ahora estás cambiando de camiseta, pues no me convienes. Adiós. ¿Cómo? La escoba nueva al rey. Claro, sí. Bueno, eso es la teoría política básica. Y termina. Kohelet sigue las reglas del juego, pues sabe muy bien que el que no se someta a estas férreas normas puede perderlo todo. Y decir todo es todo, empezando con la vida. Es todo. La vida, la honra, la memoria, la descendencia. Y por supuesto los bienes materiales, claro. Sí, por supuesto. Por eso es tan importante cuando cantamos el himno de Lutero, Castillo Fuerte, es tan importante. ¿Cuál es el himno de quién? Castillo Fuerte, el himno de Castillo Martín Fuerte. Lutero. Por eso es tan importante cantar la versión que tradujo Juan Bautista Cabrera. En la estrofa en la que se ha cambiado, con argumentos que no se sostienen, cuando dice que lleven los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Esa es la versión original del libro. Se ha cambiado ese. Juan Bautista Cabrera, uno de los grandes himnólogos españoles del siglo XIX y XX, finales del XIX y principios del XX, los grandes himnólogos españoles, traductores y adaptadores de himnos de muchos lados, que hizo propios. ¿Qué dice Señor de Sabaoth? Claro, sí, por supuesto, claro, y que también se ha cambiado esa frase, se debe mantener y debe de quedar como está, porque es la traducción directa del alemán. Pues ahora quieren mejorar a Lutero, ¿no? Es como esa otra persona que tradujo, que echó a perder un poema de Amado Nervo, el famoso Pastor te bendigo por lo que me das,
que a veces se canta cuando vamos a comer en la iglesia. Ese poema de Amado Nervo ya lo echaron a perder también. O sea, imagínense, eso es un delito contra los derechos de autor y contra las obras artísticas. Adaptarlos porque se quieren disque mejorar y los echan a perder. ¿Por qué menciono el himno de Lutero? Porque justamente allí están las cosas que se pueden perder. Que lleven con furor los bienes, la vida, el honor, los hijos y la mujer. Todo. Que se lleven todo, dice Lutero. Que arrasen con todo lo que yo soy. De Dios, el reino queda. A eso se refiere el Eclesiastés aquí, precisamente. Sabe muy bien Kohelet que el que no se someta a estas férreas normas, el que no se deje cooptar, Va a perder. ¿perdón? Pierde. Pierde todo, lo va a perder todo. Vámonos rápido, tenemos 5 minutos para revisar el salmo. El texto, bueno, sí es un salmo, es un poema. ¿Quién como el sabio comienza? ¿Quién como el que sabe interpretar las cosas? Y aquí el sabio ya está asumiendo labores de profeta, justo con lo que comentábamos. El sabio, que es el tercero en aparecer en la historia, el último en llegar, aunque ya lo sabía, está llamado a interpretar las cosas. Y vean la preciosidad con que termina el versículo 1. 2 versos preciosos. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¡Qué maravilla! La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Casi es una alcaldía. Se pasó por uno. Y cambia la tosquedad de su semblante. Si somos sabios, hasta nos vemos guapos. ¿Sabes? Choro mata carita. Sí. Muy bien. Te aconsejo, versículo 2, que guardes el mandamiento del rey. Digo, es lo más indiscutible y lo más obvio. Por el juramento que pronunciaste delante de Dios. Hubo una juramentación del rey, pues tienes que obedecerlo y delante de Dios se hace. El rey Carlos de Inglaterra, ¿no? Es una gran ceremonia religiosa para coronarlo, ¿no? Sí. Y finalmente su esposa, la segunda esposa, y que toda la historia que hubo alrededor de eso, pues ya es reina de Inglaterra. A pesar de Diana y a pesar de todo, contra todos. Y la gente ya juramentó y aceptó que es el rey. Y ahí está el religioso, ahí está el arzobispo de Canterbury, ¿no? El dirigente máximo de la liturgia de coronación, una liturgia completamente bíblica, la recordamos cuando sucedió, absolutamente bíblica la liturgia de coronación de Carlos de Inglaterra, completita, es Biblia al 100%, la liturgia con que se coronó a Carlos por parte de la iglesia anglicana. Juramentaste al rey. El arzobispo de Canterbury le dice a la nación británica: he aquí el rey que nos ha dado Dios. Eso dijo el arzobispo de Canterbury. Aunque su madre no se lo dio, porque su madre nunca estuvo de acuerdo que él fuera rey. ¿Y qué? Llegó de todas maneras. No, sí, pero a pesar de todo esa historia, se impuso. Pero es que hay que irse más atrás, hermano. Usted no sé cómo lo vea, pero cómo lo veamos todos. Para empezar, Isabel ni siquiera iba a ser reina de Inglaterra. No, porque Para empezar, su tío ya era el rey de Inglaterra y por querer casarse con una mujer divorciada estadounidense de pésimas costumbres, ¿no? Renunció, abdicó al trono de Inglaterra. Para empezar, ella ni siquiera debió ser. ¿Sí? Una pregunta. Dice usted que es basado en la Biblia y ellos son iglesia anglicana. Pero esa iglesia también nació por un convenio, por una conveniencia a alguien, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, por ahí, por el divorcio. Pasa en los países Por el método de divorcio. que no hay juramento de Dios y todas esas cosas. Porque entonces vivimos en un gobierno, en un estado laico. Y hay estados laicos que, a pesar de ser laicos, invocan lo religioso. Toman la Biblia, le ponen la mano, hacen todo el ritual. O sea, la política contemporánea siempre no se ha podido quitar de encima los elementos religiosos para legitimarse. ¿Qué pasó en México en 1991? Cuando triunfó supuestamente el candidato presidencial en el 88,
en ese trienio inicial no pudo hacer el cambio en relación con las iglesias. Para empezar, ni se decía iglesias, se decía Estado-Iglesia. Vienen las elecciones del 91, a la mitad del sexenio, y entonces este señor dice, sí, voy a cooptar a las iglesias cristianas evangélicas, les voy a dar el registro para que me apoyen, verán si no se me vienen de mi lado, y la gente sale a la calle a gritar, Salinas, hermano, ya eres cristiano. Lo salió a gritar la gente a la calle. Eso se llama cooptación. Así se llama eso. Así se llama eso. Vender la primogenitura por un plato infame de lentejas. Así. Todo Napoleón. ¿Cómo? También con Napoleón. Bueno, Napoleón se puso la corona él mismo, ¿no? Sí. Entonces Napoleón es un contestatario distinto, a pesar de que era un monarca completamente espurio. No era familia real Napoleón. Es otra historia. Pero también decía bien Valera. No fue Napoleón. Corrección, anótelo por favor. La semana pasada otra persona de la iglesia me dijo lo mismo. No, quien dijo fue eso fue Enrique IV. Ese fue el que Enrique dijo, IV, rey de Navarra, protestante no era, que llegó a ser rey de Francia. No fue Napoleón, hermano. Y hay que decirlo en el público también, porque tenemos que corregir esas cosas. Napoleón. Sí, claro, absolutamente falso. Por supuesto que no fue Napoleón. Fue Enrique IV, que era rey de Navarra. Navarra fue el único país protestante oficialmente en el siglo XVI. Vamos a volver a poner el video para que la gente lo vea. Era de la familia real de Navarra, que fue un país oficialmente protestante en el siglo XVI. El único, además de Alemania y de los demás, pero Navarra. Y ese rey, al final del siglo XVI, le dicen, después de todos los problemas, 8 guerras de religión en Francia, 8 guerras de religión. Y él dice, no, ya no quiero más guerra. ¿Quieren que yo me haga católico para ser rey de Francia? Lo hago. Adelante. Es una negociación política y más vale, París bien vale una cosa. Es Enrique IV de Navarra. Yo pensé que Napoleón no quería la iglesia. Napoleón es otra historia. No, aquí estamos con Enrique Por eso IV. es que... Terminamos ya. Ajá. El que guarda el mandamiento no conocerá el mal. Pero vean ustedes, rápidamente, porque ya nos vamos. A ver, por favor, atención. Aquí tenemos unas conexiones gramaticales que son fundamentales. Fundamentales. Las pueden marcar de una vez. El cuándo y el cómo. ¿Cuándo y cómo? El cuándo y el cómo. El versículo. Versículos 5, 6 y 7 de Eclesiastés 8. El que guarda el mandamiento no conocerá el mal. Esto es un proverbio, tranquilamente, sin problema. El corazón del sabio discierne cuándo y cómo cumplirlo. El sabio conoce cuál es el mandamiento del rey. Guardarlo es lo mejor. Las prohibiciones, la constitución, la ley, lo que sea. El Estado de Derecho tan traído y llevado. Hay que cumplirlo, sí. Pero el sabio, el intelectual orgánico, el conocedor, el experto, el consejero, el asesor, a diferencia del resto de los súbditos, pero él es súbdito también, él sabe y discierne, este es el verbo importante aquí, discernir. Discernir es abrir la realidad. Eso significa discernir. Analizar. Abrir, no solo es abrir la realidad y ver qué tiene adentro. Eso es discernir, abrir, partir la realidad y verla, disecar la realidad. Eso es discernir. El corazón del sabio discierne cuándo y cómo cumplirlo. El sabio puede posponer la obediencia del mandamiento del rey. Puede posponer cuándo lo obedezco y cuándo no. Y el cómo cumplirlo. En nuestros tiempos a eso se le llama ser leguleyo. Manejar las cosas, la ley a su conveniencia. Irse a los entresijos de la ley y buscar sus lagunas, pero también buscar los recursos que a mí me permiten no pagar impuestos siendo que soy una empresa millonaria. Y a ver, cóbramelos. En Estados Unidos, un señor debiendo esa cantidad de dinero, millones de dólares, estaría en la cárcel. O le embargan sus bienes.
¿Por qué no pasa eso en este país? ¿Por qué? Por el miedo. Por supuesto. ¿Por qué? En Estados Unidos también hay corrupción. El miedo. Pero cuando un empresario de ese tamaño siente la presión fiscal del gobierno, él dice, sí, yo negocio lo que quieras, pero no me metas a la cárcel y no me embargues, negocio contigo. ¿Por qué? Porque está en la actitud de defensa, porque está implicado y porque las pruebas están de que no ha pagado sus impuestos. ¿Cómo se financia el estado de bienestar en los países nórdicos? ¿Quiénes son los que más pagan en los países nórdicos? Pero ¿cómo son qué tamaño tienen los impuestos en esos países? Son altísimos. Y el que gana más tiene que pagar más por definición. Por definición, o sea, es algo básico de preescolar. Pues yo soy un millonario, no pago los impuestos porque estoy dando empleos, y hazle como quieras. Pero aquí en México nadie se defiende. Porque es una mala educación ciudadana. Ahí empieza el problema. ¿Cuándo empezó la mala educación ciudadana? Bueno, hay que ver dónde empezó. Hay mucha cola que buscarle a eso. Pero sí, efectivamente ahí empieza el problema. Pero es que en Estados Unidos las leyes sí son muy contradictorias, porque aún, por ejemplo, ahora que se está lanzando este señor, aún dice... ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? El que ya está lanzado, ¿El que está o el que quiere volver? ¿Cuál de los dos? el que quiere volver. Claro, Sí, está claro. ese señor dice que aunque esté en la cárcel, él puede lanzarse como presidente en las votaciones. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque esas son las reglas que hay que son, no sé. Pero no estamos hablando de política electoral. No estamos hablando de eso. No, pero ahí se entiende cómo ellos tienen otras reglas. Pero en Eclesiastés lo que dice es, el sabio, sin dejar de ser súbdito, versículo 6 si no me equivoco, el sabio, sin dejar de ser súbdito, sabe cuándo obedecer y cómo hacerlo. El cuándo y el cómo. Los demás hijos de vecino que no tenemos las capacidades ni la visión del sabio, no tenemos alternativa. El cuándo es hoy y el cómo es ya. No tenemos alternativa. Somos, en el caso nuestro, somos contribuyentes cautivos. Así es. ¿Hay forma de que yo me mueva para no pagar mi impuesto? No, porque ya soy cautivo y estoy atrapado en el sistema. Y no está mal. No, yo no estoy diciendo que esté mal. No Yo no estoy diciendo que esté mal. Lo malo es que no pague, no se aplique. El que gana millones de millones no quiere pagar sus impuestos. ¿Por Eso qué? sí está mal. ¿Por Y no qué? los va a pagar. ¿Por qué? Es que ¿Qué en procede? Es que en realidad ¿Qué procede? los que pagamos impuestos Ahí lo en dejamos de realidad tarea y ya no.